Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente el día de hoy en punto de las 7. Yo soy la doctora Mirna Toledo, presidenta del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica, y les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión de los lunes. El día de hoy estamos engalanados con la presencia de una experta en dermatología pediátrica. Ella es la doctora Graciela Mansur. Es pediatra, especialista en neonatología, dermatóloga y dermatóloga pediatra. Es médica dermatóloga pediatra en la planta consultora principal del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en la ciudad de Buenos Aires. Es profesor de dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, vice y directora de la carrera de especialista universitario de dermatología, expresidente de la Asociación Argentina de Dermatología Pediátrica y directora y fundadora del Centro de Investigaciones Genodermatosis y Epidermolisis Ampollar. Sin duda, pues una persona que tiene una amplia experiencia, una experta en el tema, y el día de hoy pues vamos a seguir con nuestro tema de genodermatosis. Entonces ella nos va a hablar de marcas de nacimiento. Le agradecemos mucho a la doctora, la verdad, la disposición por compartirnos su experiencia, y estaremos respondiendo las preguntas por medio del chat. Si tienen ustedes alguna duda, alguna inquietud, pueden estarle escribiendo en el chat y vamos a estar pendiente de que se respondan al final de la presentación. Muchas gracias y le cedemos los micrófonos a la doctora. Bueno, me toca hablar a mí de marcadores neonatales de genodermatosis. Ustedes saben que realmente las genodermatosis son muchas, hay más de 350, por suerte que ya fueron mapeadas en genes específicos. Un tercio de esas enfermedades genéticas con compromiso sistémico tienen manifestaciones en piel, son enfermedades raras, por lo tanto es muy importante hacer el diagnóstico bien precoz. Sabemos que estas enfermedades de esta genodermatosis a veces tardan hasta 4 años en hacer un diagnóstico y a veces más. Por lo tanto, si nosotros estamos atentos, seguramente que vamos a mejorar, hacer un tratamiento más precoz, más adecuado y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Miren ustedes el amplio abanico que son todas las genodermatosis, especialmente con manifestaciones en piel. Vamos a ir recorriendo alguna de ellas, especialmente que se manifiestan en el periodo neonatal. Es muy importante establecer el fenotipo dermatológico y esto se hace revisando al paciente en todas las áreas, es decir, cómo están las mucosas, si están comprometidas las uñas o no, cómo está la piel, cómo es el pelo y los dientes, y esto nos permite establecer este fenotipo dermatológico que nos va a orientar en la genodermatosis. Muchos neonatos cuando nacen tienen características que ya nos orientan que seguramente está cursando una genodermatosis, y vamos a ir viendo algunos ejemplos de ellas. Empezamos con la eritrodermia, ¿no? En la piel, el neonato nace con esa piel roja importante, y tenemos que estar pensando entonces si no estaremos ante un cuadro de una ictiosis o una inmunodeficiencia o una enfermedad metabólica. Cuando yo tengo la eritrodermia, tengo que ver si hay una fragilidad cutánea, es decir, si hay ampollas. Y esto me orienta entonces hasta a las ictiosis queratinopáticas, donde hay compromiso ya sea de la queratina 1 y 10 o de la queratina 2. Y ahí vamos a tener los distintos tipos. Aquí vemos este primer paciente, ustedes ven con una eritrodermia, con una fragilidad cutánea, con la formación de ampollas sobre una base eritrodérmica, que es lo que la diferencia de la epidermolisis ampollar. Muchos son diagnosticados al principio como piel de cristal, dicen los pacientes, pero nosotros vemos que al estar rojo eso ya nos está alejando de este cuadro, y entonces decimos vamos a esperar, seguramente que en los primeros meses vamos a ver para dónde evoluciona, y es así que a los 3 meses, como en este paciente, hay hiperkeratosis que va en aumento y fragilidad cutánea que va disminuyendo. Entonces aquí vemos el cuadro de estos pacientes. Eso no quiere decir que no tenga alteración en la barrera cutánea, que no tengan infecciones especialmente por estafilococo más frecuentemente que la población habitual. Y el diagnóstico histopatológico es un arma importante en este caso porque nos permite hacer el diagnóstico con esa famosa hiperkeratosis epidermolítica por la destrucción de los queratinocitos a nivel del estrato de Malpighi, espinoso y granuloso. El estudio molecular confirma en este caso la queratina 10 en el exón, el gen que codifica la queratina 10 en el exón 1, y es importante que nosotros veamos
cómo están las palmas y cómo están las plantas de estos pacientes. ¿Por qué? Porque si las plantas están comprometidas, como en este caso, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver seguramente que el problema está a nivel del gen que codifica la queratina 1, ya que esas se expresan a nivel de palmas y de plantas. Y así vemos cómo tenemos un paciente que nace eritrodérmico, con ampollas, con engrosamiento a nivel ya de las palmas y de la planta desde que nace, y va evolucionando a esta queratodermia palmoplantar transgrediens y estas lesiones cíclicas eritemato escamosas, símil psoriasis, muy características que también nos hace orientar en este cuadro. Aquí vemos la queratodermia palmoplantar transgrediens, las lesiones cíclicas y la histología que nos confirma el cuadro de hiperkeratosis epidermolítica. El estudio molecular ya lo vamos orientando y dirigiendo muy probablemente por el engrosamiento cutáneo, o sea, la alteración en la queratina 1, y así vemos cómo nos dio este resultado. Puede pasar que nuestro paciente también esté eritrodérmico, también tenga ampollas, pero estas son más superficiales. Si vamos a la histología, nos orienta a que hay ampollas más superficiales a nivel subcórneo con alteración en la capa granular, con acantosis y capa granular entonces prominente, y vemos que luego va a evolucionar este cuadro de hiperkeratosis, pero relativamente mucho más leve que las anteriores, con el fenómeno de denudación epidérmica superficial y hiperkeratosis en rodillas, tobillos y codos. Entonces, alteración de la queratina 2 es mucho más superficial, y recordemos que dentro de todo estas son no sindrómicas, en las cuales son autosómicas dominantes, que la variante principal es la ictiosis epidermolítica con una prevalencia de 1 en 300.000 y que por suerte no tiene compromiso interno. También tenemos las eritrodermias con escamas. Sabemos que cuando aparece un paciente con eritrodermia y encima tiene escamas, ya nos orienta, por ejemplo, en este cuadro, a un cuadro de inmunodeficiencia. En este cuadro vemos que tanto las inmunoglobulinas como los linfocitos están alterados y sabemos que pueden hacer una enfermedad injerto versus huésped. Miren, este paciente también estaba todo eritrodérmico, si empezamos desde que nació con infecciones muy importantes, pensamos que había una inmunodeficiencia, se agregaba queratodermia palmoplantar, pero también se agregó queratitis y también en los potenciales evocados auditivos estaban alterados. Entonces, como ven, estamos ante un síndrome de Kidd, es decir, sordera, ictiosis y queratitis, en la cual está comprometido el gen GJB2, es decir, de la conexina 26. Estos pacientes tienen mucha sensibilidad a las infecciones y realmente es un desafío su tratamiento. Aquí vemos otro paciente, el cual también nace eritrodérmica. La mamá decía, ya nació como descamado, me decían que era una descamación fisiológica. Sin embargo, ustedes observen hacia el día 15 cómo estaba toda su piel descamándose. Esto siguió cada vez más, con alteración en la nutrición, con alteración en... Nosotros pensamos que era un defecto en su inmunidad, hicimos la interconsulta con inmunología, se pide todo el perfil inmunológico, vemos que empezó a tener alteraciones en su estado nutricional, sabemos que todas estas eritrodermias, hay un aumento de la descamación y por lo tanto los requerimientos nutricionales, tanto proteicos como hidroelectrolíticos, calcios y de vitaminas y aportes que requieren en forma especial. Tenía un prurito importante, por lo tanto estaba seguido con el equipo de paliativos. Y vemos en la biopsia que nos informa una marcada hiperkeratosis con parakeratosis focal y presencia de tapones queratósicos, en lo cual vemos muy característico esta acantosis regular con focos de gruesas placas suprapapilares. Y esto me está hablando con esta capa granulosa levemente aumentada y esa característica en meseta que ustedes pueden ver acá, el cuadro característico de una pitiriasis rubra pilaris, con estos tapones cortos también muy patognomónicos.
El diagnóstico molecular confirma entonces una variante en el gen CAR14 y sabemos que esta variante, estas mutaciones pueden traernos un cuadro muy parecido a una psoriasis congénita o a cuadros eritemato-escamosos. Por lo tanto, el paciente tenía muy probablemente estabilidad cerebropilares que podría formar parte del CAPE, es decir, erupción papulo-escamosa asociado a CAR14 o enfermedad, como se llama ahora, autoinflamatoria por desórdenes en la queratinización. Aquí tenemos otra paciente, también eritrodérmica, con escamas, pero observen ustedes este pelo lanoso. Cada vez que vean este pelo lanoso, siempre investiguen y estudien el corazón. En este caso hay queratodermia palmoplantar con descamación, también, al igual que en otra paciente, tenía un prurito importante. Y en la histología, le hicimos 3 biopsias, nos daba siempre cuadros compatibles con eczema crónico, con espongiosis, es decir, que no nos podía orientar mucho, y el diagnóstico molecular nos confirma entonces una mutación de la desmoplaquina, que en el sitio en el cual estaba alterado, vemos que se asocia a una cardiomiopatía. Por lo tanto, estamos ante un síndrome de hitrokeratodermia, cardiomiopatía, raro, pero nos permite, al tener el diagnóstico correcto, hacer un seguimiento adecuado del paciente y permitir su control especialmente cardiológico. Aquí vemos en el esquema cómo está la desmoplaquina a nivel de los desmosomas y tenemos a nivel de la piel y a nivel del corazón. Miren este artículo muy interesante en el cual se observa con mutación de la desmoplaquina este cuadro o este nuevo síndrome llamado SAM, que es severa dermatitis, múltiples alergias y empeoramiento metabólico. Por suerte nuestra paciente, si bien lo pensamos, no tenía alteraciones internas, por lo tanto no correspondía a este SAM, pero sí correspondía a este cuadro descrito por Coate, en donde vemos la similitud de nuestra paciente con la eritrokeratodermia y la cardiomiopatía. Por eso la importancia del diagnóstico molecular para tener un diagnóstico certero y conocer las distintas complicaciones. También tenemos en este caso otras variantes y siempre tenemos que estudiar el pelo, en este caso el síndrome de Netterton, o cuando tenemos siempre el panel de estudio, cuando vemos un paciente eritrodérmico, bueno, no nos tenemos que olvidar del perfil inmunológico, de investigar el pelo para el síndrome de Netterton, ver si hay una trichurresis invaginato, el pelo en caña de bambú. Después se va a ir yendo hacia una dermatitis atópica, una ictiosis linear circunfleja, pero algunos presentan desde el nacimiento un cuadro eritodérmico. El síndrome de Omen, en la cual tenemos una eosinofilia marcada, niveles elevados de IG, con aumento de células T clonales e hipocalama globulinemias con hepatoesplenomegalia, y realmente un pronóstico no muy bueno. Tuvimos un paciente con este cuadro de eritrodérmico, con un vermis caseoso exuberante, y fuimos a los libros y en general nos dicen que cuando tenemos este vermis caseoso exuberante tenemos que pensar en un KID, el cual no fue, una ictiosis epidermolítica, un Conradi-Human-Happel. Entonces es importante ya estas características neonatales para orientarnos a ver cuál es el cuadro que tiene nuestro paciente. Seguimos entonces, vimos las eritrodermias y ahora vamos a ver los pacientes que nacen con un bebé colodion. En estos pacientes sabemos que es un fenotipo común a varios genotipos, la mayoría, el 60% de ellos, desarrolla una ictiosis unarsi, es decir, ictiosis congénita autosómica recesiva. Hay un 10% en los cuales después del nacimiento mejoran y no tienen alteración. Esto es porque se expresa con la presión, la alteración de su gen con la presión del líquido amniótico. Vemos acá las distintas posibilidades diagnósticas. Recordemos que el bebé colodion tiene ectropion, eclabion, alteración de los pabellones auriculares, que la membrana se desprende en semanas, que es un chico que no regula en forma adecuada, por lo tanto tiene riesgo de prematurez, infección, hipernatremia por deshidratación, que es importante que esté en tratamiento, en UTI, además de los cuidados habituales, un balance hidroelectrolítico y demás. Miren este paciente que nació con bebé colodion y uno después de la semana que trató ese bebé colodion con humectación y lo estuvo compensando, esa membrana se cae y entonces va a dar lugar a
la ictiosis que nosotros vamos a ver. En este caso, vemos que era un prematurito, había nacido como con 1100 gramos de peso, después que salieron las escamas, vean cómo quedó esta hiperlarinidad palmar y esta eritrodermia de base. Si vemos en su desarrollo, también tenía estas escamas en plato, es decir, adheridas por el centro y descamadas en los bordes, y esta hiperlarinidad palmar muy características. En este caso encontramos las variantes en el gen CYP4F22 que está formando parte de estas eritrodermias ictiosiforme congénita. La ictiosis lamelar también puede producir un bebé colodion, y la ictiosis arlequín, sabemos que el paciente nace con una cáscara en la cual tan solo hay un defecto en un transportador lipídico de los cuerpos lamelares, que al estar alterados no pueden cumplir esa barrera, y fíjense ustedes cómo se altera la vida, y que si no, a veces antes eran incompatibles con la vida, con la isotretinoína sí pueden salir adelante, pero ahora el futuro es la terapia génica. Entonces, resumidas cuentas, fuimos hablando de ictiosis no sindrómicas, como las que vimos, las ictiosis queratinopáticas que se manifiestan con eritrodermia, algunas con ampollas, otras eritrodermias sin ampollas como las eritrodermias ictiosiformes congénitas. Y es importante entonces que tengan, me encantó este cuadrito, siempre lo sigo, las congénitas, pensar en ictiosis, síndrome de Netterton e inmunodeficiencia. En menores de un mes se agregan la psoriasis y enfermedades metabólicas, y mayor de un mes agregamos la dermatitis seborreica y la dermatitis atópica. Bueno, ahora seguimos y nos falta con las ampollas. Entonces las ampollas sabemos que es la epidermolisis ampollar, que pueden ser simple, de la unión o Kindred, y que muchas veces decimos, y bueno, vamos a ver la histología. Uy, mira, la histología vino simple, sin embargo, este paciente, el estudio molecular, nos confirma que es un gen, el KLHL24, en el cual puede estar asociada con compromiso cardíaco. Entonces, hasta no tener el estudio molecular, aunque sea simple, valoremos, porque si bien la mayoría, el 75% de las formas simples, solo hay compromiso de la queratina 5 y 14, y no suele haber compromiso interno y van evolucionando bien, tenemos algunas que no son tan así, como las alteraciones de la plectina, o por ejemplo estas, en las cuales nosotros llamamos epidermolisis ampollar sindrómicas. En un neonato, cuando nace, nosotros vemos, además, dijimos, de la piel, tenemos que ver las uñas, y esta presencia de onixis y perionixis muy característica son de las formas de la unión, una de las más severas, la forma de Herlitz, ¿no? Es decir, que la epidermolisis ampollar, sabemos que hay 4 tipos: simple, de la unión, distrófica y Kindler-LB, que es muy difícil en un neonato establecer cuál es el tipo, pero que nos vamos ayudando, si tiene las uñas o no las tiene, si hay inflamación ungueal, periungueal o no, si hay lenguas despapiladas, que se observan las distróficas recesivas, es decir, que nos vamos orientando. Eso no implica que tenemos que investigar por adentro si hay ampollas, y en este cuadro yo les muestro cómo la misma, prácticamente la misma fenotipo, es decir, el síndrome llamado de Bart, ¿no? Con distintas alteraciones moleculares, con distintos pronósticos y evolución. También tenemos que tener alarma si tenemos infecciones recurrentes, eczemas severos, porque tenemos que pensar en los síndromes, como dijimos recién, de inmunodeficiencias, hiper-IgE, síndrome SAM. Si hay fotosensibilidad, ¿qué quiere decir? Un recién nacido, dice la mamá, prácticamente no lo puse al sol, estuvimos en la sombra y sin embargo está todo rojo como si estuviera quemado, y yo no lo puse en el sol ni nada. Entonces, ojo con los erodermas pigmentosos, con las desórdenes en recuperación de ADN que se manifiestan así. La piel poiquilodérmica, como un síndrome de Rodman-Thompson, a veces ya empezamos a tener esas máculas, ese reticulado en la piel desde muy chiquito, lo que nosotros llamamos la piel poiquilodérmica. No nos debemos olvidar de las lesiones cutáneas lineares, de la incontinencia pigmenti o el síndrome de Goltz, como así también de las manchas, ¿no? Las manchas café con leche, o las manchas blanquecinas hipopigmentadas de la esclerosis tuberosa. Tenemos que
pensar y buscar si hay otras asociaciones con, por ejemplo, tragos accesorios, con otras disembroplasias, otras anormalidades, clinodactilia y demás, y también ver si hay asociaciones o compromisos del sistema nervioso central, de esqueleto, dientes, para pensar en las displasias ectodérmicas. Algunos ejemplos, ustedes vean acá un neonato, perdón, no un neonato, pero un neonato que aparece con una mancha café con leche importante y que ustedes ven que tienen encima una mácula más, una placa más oscura con algo de vello, piensen que puede ser la posibilidad ya ahí de un neurofibroma plexiforme, que muchos de ellos son congénitos. Obviamente después tenemos otras alteraciones como el glioma del óptico, pero en el neonato también ya se puede observar las displasias de la tibia, ¿está? Tenemos manchas café con leche típicas, que son las típicas de la neurofibrosis tipo 1, pero en la tipo 2 podemos encontrar manchas atípicas, no en el número como buscamos más 6 o más en la NF1, sino que podemos tener en menos números. Es decir, recordar que las manchas café con leche son marcadoras de genodermatosis y que la NF1 o 2 son algunas de ellos, pero hay muchas más que se manifiestan de esta forma, como por ejemplo una mancha café con leche tipo archipiélago, una sola, pero grande, puede ser lo que nos avise a un síndrome de McCune-Albright, y entonces con una sola mancha grande en archipiélago yo ya tengo que pedir, si es una nena, ya podría ir pidiendo una ecografía ginecológica, ver cómo están los ovarios. Si yo detecto que hay una poliquistosis ovárica, ya sé que estoy muy probablemente ante este síndrome y hacemos la interconsulta con endocrinología y hacemos todo mucho más precoz. Las máculas hipopigmentadas de la esclerosis tuberosa, máculas lanceoladas, es decir, un extremo aguzado y el otro no, son las típicas. Después, obviamente, pueden estar, hay formas, el 50% tiene mutaciones espontáneas, o sea que no voy a ver a los papás, o a lo mejor sí, entonces ya tengo esas máculas hipopigmentadas, pensarla para esclerosis tuberosa. Podemos tener anomalías vasculares y cada vez que ustedes vean estas placas grandes que parecen de anomalía vascular capilar, siempre por debajo seguramente que hay malformaciones linfáticas, ¿está? En este paciente así nació, eso era cuando era recién nacido, pero ya podemos ver cómo tenía esas malformaciones linfáticas por debajo, estas anomalías vascular capilar geográficas que le llamamos, el aspecto de sandalia, el pie de sandalia con este espacio en el primer dedo, y ustedes miren las radiografías, realmente las malformaciones vasculares bajo flujo con amplios sinusoides venosos nos estaba dando el diagnóstico de un Cloves, en la cual está alterada el gen PIK13A, y sabemos que en estos casos podemos ahora tener una opción terapéutica como el sirolimus o el everolimus. Aquí estamos en esta publicación donde vean qué mejoría que tuvo con la administración del sirolimus. Finalmente, la genodermatosis con alteraciones en el pelo, no nos podemos olvidar de las displasias ectodérmicas, del síndrome de Netterton, del pelo lanoso que estuvimos viendo, de las tricodistrofias, que a veces se acompañan también de ictiosis y sensibilidad marcada a la luz. Miren los pacientes, en este caso a veces tenemos el antecedente familiar y nos ayuda, pero en un paciente a veces que no puede regular la temperatura con síndromes de febril sin foco recurrentes, piensen en esta posibilidad. Cuando no tenemos pelo, es decir, alopecia, queratosis folicular y alteraciones en los ojos, acordémonos del IFAP, en las cuales hay fotofobia con trastornos neurológicos, con esta mutación en el MBTPS2, que es una metaloproteasa, y a veces se puede asociar a alteraciones neurológicas, cerebrales, retardo mental, y estaríamos ante el síndrome Breschek. Bueno, como verán ustedes, a mí me ayudó muchísimo y esto lo hicimos gracias al Centro de Investigación en Genodermatosis y Epidermolysis Ampollar de la Facultad de Medicina, con el CONICET y el Gobierno de la Ciudad, que nos permitió hacer estos estudios moleculares y poder llegar y arribar a un diagnóstico correcto, a poder orientar a los padres asintomáticos, brindarle un asesoramiento genético apropiado y obviamente una información precisa sobre el cuadro de la afección. Son enfermedades crónicas y muy difíciles. Mi agradecimiento a todo el equipo del Hospital Gutiérrez, a mi equipo de CEDIGEA,
que me siguen en todos, en todas estas, en estas investigaciones de nuestros pacientes y poder detectar y están buscando ver cuál es el gen para poder hallar el diagnóstico y darle un tratamiento seguro. Y mi reconocimiento infinito al profesor Alevato, que me abrió las puertas en el Hospital de Clínicas también, que es mi nueva casa. Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias, espero que les haya servido. Le damos las gracias a la doctora Graciela Marzur por su excelente presentación. Las preguntas las vamos a estar respondiendo en el chat. Esperemos que todas sean contestadas y explicadas adecuadamente. Les agradecemos mucho el que nos acompañen. De verdad, para nosotros es un tema muy interesante. El hablar de genodermatosis siempre es algo que al dermatólogo pediatra en especial siempre nos tiene muy curiosos y siempre queremos aprender más y tener las nuevas experiencias y los nuevos tips de los expertos, ¿sí? Esperemos que haya sido de su agrado y este mes vamos a continuar con genodermatosis. Los esperamos el siguiente lunes con una sorpresa y esperemos que nos acompañen. También les recuerdo, tenemos nuestro congreso del 5 al 8 de octubre. Yo espero que ya todo mundo lo recuerde y no haya necesidad de estar haciendo mención de esto. Pueden ustedes registrarse en la página del colegio, en nuestras cuentas, en nuestras redes encontrarán el enlace y estamos al pendiente tanto de sus reservaciones de hotel, que nos pudieran acompañar en vivo, como de la versión virtual que también vamos a tener para todos ustedes, para que podamos llegar a todos los rincones del mundo. Muchísimas gracias, descansen, que tengan muy buena semana y nos vemos el próximo lunes en punto de las 7.